Hola amigos y amigas. Bueno, aquí estamos de nuevo. Hoy nos vamos a meter en un tema que tiene ya pues una cierta profundidad, de los temas ya un poquito densos del primer, digamos, curso de filosofía, ¿verdad? Se llama conocimiento y realidad, pero como es muy grande le vamos a parcelar, porque si no pues la gente se cansa y vamos a hacerlo en dos o tres piezas, las que necesitemos. Pero antes vamos a ver una cosa. Hemos dicho que estos tutoriales no solamente son para explicar, para tratar de que la gente entienda, porque es el primer paso. El primer paso para estudiar algo es entenderlo. Si no, todo lo demás sobra. Pero también, además de entenderlo, luego hay que interiorizarlo y hay que memorizarlo porque después vienen los famosos exámenes. Y entonces pues hay que hacer un trabajo con ese material que tú has entendido. Instrumentos de ese trabajo. Ya os dije, creo que aludí a que el primero de todos ellos es los resúmenes. Hay que saber hacer resúmenes, esquemas, guiones. Es decir, hay que triturar la materia, porque si no, si te la tragas entera, igual la vomitas y no la digieres. Esto es lo que tengo yo aquí, por ejemplo. Tengo aquí el esquema, el guión, la chuleta de lo que voy a decir, que es una chuleta tan larga que ha dejado aquí al capitán Jado un tanto perplejo, diciendo, ¿pero todo esto? Bueno, pues si yo tengo alguna duda, miro aquí. Si me quedo como el capitán Jado, pues miro aquí y se me ilumina la bombilla y puedo seguir hablando. ¿Vale? Ese es el primer instrumento. Por lo tanto, resúmenes, esquemas, guiones, chuletas. Y los tiene que hacer uno mismo, no vale que lo coja de otro y luego no lo sepa desarrollar, evidentemente. Otro tema es el comentario de texto, que ya vimos en el tema anterior, hicimos uno. Bueno, yo hice un comentario a partir de un texto. La técnica de comentario de texto ya la veremos más adelante. Pero ese comentario de texto básicamente es leer en profundidad un texto y ver qué hay en él, qué está diciendo ese texto. Bien, tiene su técnica, pero lo primero es comprenderlo, evidentemente. También vimos ejercicios, hicimos un ejercicio nada más, y más adelante os propondré más ejercicios y dónde encontrar ejercicios. También es bueno hacer ejercicios. Y hoy vamos a hablar de una cosa fundamental. Para todo tema que ya tiene cierta importancia, como es el que vamos a ver ahora, es fundamental hacerse un vocabulario también personal. Todas aquellas palabras que nos suenen raras, que no estemos familiarizados con ellas y que son importantes, hay que definirlas y hacer una definición que tú comprendas, porque si no, no la vas a memorizar y si no, no te va a servir para nada. A modo de ejemplo, yo he puesto estas palabras del tema conocimiento y realidad. Puede haber otras, algunos necesitarán más, otros, algunas de estas les sobrarán, pero hay que hacer una definición de estos términos y de los que vosotros necesitéis, que os parezcan raros o que no estéis familiarizados con ellos. Por ejemplo, pues claro, en el conocimiento la primera palabra fundamental que hay que conocer, valga la redundancia, es epistemología, saber su significado. Ya lo vimos, ¿no? La epistemología es la teoría del conocimiento, la reflexión crítica sobre el saber, etc. Lo podéis poner con vuestras propias palabras. Metafísica. Esta es una palabra que se refiere a la realidad. ¿Qué significa? Pues metafísica es una palabra griega compuesta también que significa ir más allá de lo que podemos ver, incluso de lo que podemos medir, hacer una reflexión sobre la realidad, sobre la physis, que vaya más allá de la physis, que lo englobe todo. La metafísica tiene además dos partes, que es la ontología, también viene del griego, ontoser, logos, estudio, el estudio del ser, que es una parte, la parte primera de la metafísica, la reflexión acerca del ser considerado en su conjunto, de lo que existe, de lo que puede ser o existir y de las maneras de ser y de existir. La segunda parte de la metafísica es la teología de theos, también griego, Dios, que no es el estudio de Dios, sino el estudio acerca de toda la problemática del sentido último que puedan tener pues todas las cosas. Una de las respuestas de la teología sería el deísmo. También es casi lo mismo, parece, deísmo, pero ya, como veis, es una palabra que acaba en ismo. Cuando veis palabras que acaban en ismo en filosofía, no en geografía, ¿qué estamos diciendo? Que es una teoría. Y tenéis que aprender a definirlas, porque es muy fácil. Ismo, pues teoría.
filosófica, porque estamos en filosofía. Y luego tenéis que decir, ¿acerca de qué? Pues Dei, de Dios. Teoría filosófica acerca de Dios. Y luego ya añadís lo que dice. ¿Qué dice el deísmo? Que la existencia de Dios es razonable, que es posible argumentarla, que es posible incluso algunos dicen que probarla. Eso sería la postura deísta. No es una postura religiosa, es una postura filosófica, que está a favor de la existencia de Dios, pero desde un punto de vista racional, filosófico. Veis que luego aparecen más ismos. Monismo, dualismo, pluralismo, también son teorías acerca de la física. ¿Y qué nos dicen? Pues que mono, hay un solo componente básico de la realidad, monismo. O que hay dos, dualismo. O que hay muchos, pluralismo. Ya esos componentes básicos de la realidad, esos principios, esos orígenes de la realidad, la filosofía les denomina desde los griegos con el nombre de arge, principio. Esto se escribe de distintas maneras, arge, arque, porque es una traducción, bueno, una traslación del griego y no tiene una correspondencia. Pero bueno, el sonido es arge. Y luego vienen otros ismos que vamos a estudiar, por lo tanto los voy a definir ahora, el racionalismo, el empirismo, vamos a estudiarles después. Es importante también en este tema conocer lo que significan en filosofía los universales. ¿Los universales a qué se refiere? A conceptos universales, a palabras que se refieren a clases de cosas, no a nombres propios, sino a grandes palabras, conjuntos de cosas, ¿no? Ser humano, pues es un universal, no se refiere a Pepito ni a Juanito, sino a todos los seres humanos que han existido, que son y que serán. También veremos otro ismo, que lo vamos a ver en el desarrollo de lo que vamos a ver a continuación, y una palabra que sí que me interesa definir, también la vamos a ver luego, es la palabra esencia. La palabra esencia que viene, solo os voy a adelantar esto para que tengáis una idea de lo que en el lenguaje ordinario es cuando decimos esto es lo esencial, pues lo más importante de algo. Bueno, en filosofía, además de lo más importante, pues vamos a ver que tiene un papel con la filosofía medieval, un papel específico. Como vamos a aludir luego a ello, vamos a pasar al siguiente cartelón. Ya veis que lo he puesto en papel porque el presupuesto pues no me alcanza para 2 pizarras. Con el tiempo igual lo ponemos ahí de otra manera más bonita. Vamos a ver la primera parte del tema 3, que es el conocimiento. Y empezamos por el punto 1, que es conocimiento, verdad y realidad. ¿Qué relación hay entre estos términos, entre estos conceptos? Porque estos son conceptos también, y además universales, abstractos. Vale. ¿Qué relación hay entre conocimiento, verdad y realidad? Bueno, en realidad, cuando nosotros aplicamos el término verdad a conocimiento o a realidad, lo que estamos haciendo es repetirnos. Por ejemplo, decimos, conocimiento verdadero. Es que si no, no es conocimiento. Si el conocimiento no es verdadero, no es conocimiento. También a veces se lo aplicamos a la realidad. Realidad verdadera. Claro, es que si no es un engaño. Bien, entonces, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es lo que se corresponde con una realidad. Un conocimiento es verdadero cuando se corresponde lo mental con una realidad extramental verdadera. Y ahí viene el tema de el quid de la cuestión, la madre del cordero. ¿Cómo sabemos que se corresponde bien el conocimiento, lo que está dentro de nosotros, con la realidad, lo que está por ahí, lo que nos rodea? ¿Cómo lo sabemos? Pues tenemos 2 procedimientos. Uno es la experiencia. La experiencia. Por ejemplo, yo tengo aquí una mascota, que la llamo Ludivina, porque es una lagarta muy lista. Pero claro, es una representación, es de metal, no es de verdad. Entonces, ¿cómo sé yo que es de verdad o cómo os lo puedo demostrar a vosotros? Pues hago así, la toco y se nota que es de metal, o sea que no es de verdad. Y hay otro procedimiento, la lógica. Simplemente pensando, razonando. Por ejemplo, pensemos, ¿este bicho puede ser de verdad y estar aguantando aquí esta chapa sin moverse? ¿A que no es lógico? Pues eso. Vamos a ver ahora la relación que hay entre ideas y cosas. Y de paso veremos también los tipos de ideas que hay.
Hay una postura muy ingenua que es el realismo, digamos ingenuo, primitivo, que decía que las cosas pues se nos meten en la cabeza y forman ideas como si fuera pues esa cámara que se le meten unos impulsos, los registra y reproduce las imágenes. Eso no es así, eso sería demasiado simple, la cosa es más complicada. Las ideas, en realidad, son elaboraciones mentales, son como mediaciones de las cosas, que las elabora la mente. ¿Eh? Por lo tanto, no son una fotografía. ¿Eh? Por eso hay distintos tipos de ideas. Tenemos ideas que pueden ser, digamos, pues directamente una representación de cosas, ¿no? O de un conjunto de cosas. Por ejemplo, si yo dibujo aquí un arbolito, un chopo de la ribera, por ejemplo, bueno, pues esto puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero bueno, imaginémonos que esto es un arbolito. Pues yo a esto le puedo llamar árbol, y es la idea de árbol, pero esa idea la puedo aplicar a un chopo, a un pino, a un algarrobo, a una higuera, en fin, a una multitud de cosas completamente diferentes y tienen el mismo nombre porque responden a un concepto que vale para todas ellas, ¿verdad? Es un concepto universal. ¿Vale? Bien, pero también hay ideas de cosas que no son objetos. Por ejemplo, si yo voy por la carretera y veo una señal con forma triangular, pues digo, caray, esto es una señal de peligro, porque me he aprendido muy bien el código de la circulación. Peligro, peligro, caray, eso no es una cosa, es algo más difícil de decir, ¿verdad? Es una advertencia sobre una realidad que yo tengo que pensar. Bien, a veces me dan alguna pista y entonces me dicen, peligro, curva peligrosa. Entonces ya sé a qué responde el peligro. Y luego tenemos otro tipo de ideas todavía más abstractas. Por ejemplo, yo pongo el número 3. Y entonces, pues esto es una abstracción que se refiere al número de algo, que ese algo puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Bien, ahora tenemos otro problema. Si las ideas no son cosas directamente, ni son reflejos o imágenes nada más, sino elaboraciones mentales, ¿de dónde vienen? Y aquí tenemos la primera gran, digamos, problemática epistemológica, ¿no? El primer gran debate, la primera gran cuestión, que es el cuestionamiento que hay entre los racionalistas y los empiristas, entre dos teorías, el racionalismo y el empirismo. Ahora sí vamos a explicar estas teorías. Son teorías que se refieren al conocimiento y concretamente al origen del conocimiento, que es lo mismo que decir al origen de las ideas y el valor que éstas tienen. Hay dos posturas básicas que son estas dos. ¿Qué dicen los racionalistas? Pues los racionalistas dicen que las ideas, lo más importante de las ideas, no es lo que extraemos con la experiencia, lo que extraemos mediante los sentidos, sino lo que aportamos nosotros mismos, lo que está en la propia razón. ¿Y qué puede haber en la razón? Bueno, pues en la razón hay muchas cosas, que no son solo experiencia. Hay lo que hoy llamaríamos sistemas operativos que tienen los ordenadores, ¿no? Por ejemplo, pues yo con estos símbolos puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo sumar. Caramba, entonces aquí estoy haciendo una operación, No es una cuestión de experiencia, es cuestión de saber matemáticas, ¿no? Aquí también hay una relación, porque hay una relación entre dos símbolos. Uno que simboliza curvas peligrosos y otro, curvas, en principio curvas, estos son curvas en la carretera, y otro que simboliza peligro. Los junto los dos y digo, peligro, curvas peligrosas, peligro de deslizamiento, hay que bajar la velocidad. Todas esas cosas surgen de la relación entre dos símbolos. Y este símbolo, que es un árbol, pues luego lo puedo relacionar con árboles muy distintos, con un pino, o con lo que sea, y sacar pues lo que de ellos tienen de común. ¿Qué tienen de común este montonazo de cosas diferentes? Su esencia, lo universal a todas ellas, que son árboles. Vale. Bien, entonces los racionalistas dicen que lo importante es lo que aporta la razón.
Por eso a veces se refieren a la razón pura y por eso a veces se refieren a ideas innatas que vienen ya con la razón. Los empiristas, por el contrario, dicen que lo importante es la experiencia y que todo nuestro conocimiento lo construimos a base de la experiencia. Esta es una postura muy antigua, ya desde el principio empieza a haber estas dos, digamos, posturas antagónicas. Vamos a ver su desarrollo a lo largo de la historia y en un apartado siguiente veremos cómo se lo plantea hoy la ciencia o cómo se lo plantea hoy el conocimiento y la filosofía modernas o contemporáneas. Vamos a hablar entonces a lo largo de la historia. Desde el principio casi de la filosofía surge esta, digamos, polémica, esta polaridad. Heráclito, por ejemplo, es partidario de la experiencia. Y entonces, ¿qué nos dice la experiencia, por ejemplo? Pues la experiencia nos dice que la realidad es cambiante, es móvil, no se está quieta, es como un río donde el agua permanentemente fluye, por lo tanto, todo es movimiento. Pero Parménides dice que hay que darle prioridad a la lógica y se encierra en una polémica que luego ha tenido que deshacerse, aunque parezca tonta, ¿no? Él dice que lo lógico es que el ser sea, es decir, sea siempre, exista. Que eso de que el ser deje de existir significa que desaparece, y eso parece cosa de magia. Y encima, en donde estaba esa cosa aparece otra, como en los juegos de magia, ¿no? Un pañuelo se convierte en una paloma. Eso no es lógico. El no ser, si no eres paloma, no puedes convertirte en paloma. El no ser no es, dice él, y el ser es, no puede dejar de ser. Esto es un lío que después deshacen los otros filósofos, porque es un lío que parece lógico y que por lo tanto hay que demostrar cómo se concilia la lógica con la realidad, ¿verdad? Otros antagonistas célebres son Platón y Aristóteles. Platón decía que las ideas vienen del mundo exterior, que vienen del mundo ideal. Aristóteles decían que no, que las ideas lo que responden es a las esencias de las cosas y están dentro de las cosas mismas. La polémica se retoma en la Edad Media. En la Edad Media están los tomistas que siguen a Aristóteles y que por lo tanto lo que dicen es que lo importante son los conceptos universales que expresan las esencias de las cosas y el verdadero conocimiento, y los nominalistas que dicen que los conceptos universales no hay que fiarse demasiado de ellos, que lo importante son lo que percibimos con los sentidos y que por lo tanto los conceptos universales son nombres, no tienen una validez de conocimiento como les daban los tomistas. Y en la Edad Moderna tenemos ya los racionalistas, digamos ya como una escuela filosófica. El más famoso de ellos es Descartes. Descartes está convencido de que la mente viene con unas ideas que son innatas, por ejemplo, la idea de Dios, la idea de infinito, la idea de perfección, las ideas matemáticas, y que eso es lo importante en el conocimiento. Luego, la experiencia lo único que hace es pues, la materia, es decir, cargar el conocimiento de cosas que de alguna manera conocemos gracias a las ideas innatas. En cambio, el empirista Hume dice que todo nuestro conocimiento, como ya hemos dicho, viene de la experiencia, que nosotros lo único que tenemos son impresiones, que de las impresiones sacamos las ideas mediante mecanismos tales como la memoria y, por ejemplo, la costumbre o la capacidad de asociar cosas que se suelen dar juntas. Y estas son las posiciones básicas.